Buenas tardes. Esta actividad es realizada por la licenciada Diana Milena Barrero Lozano y quien les habla, Viviana Fernández López. En esta presentación vamos a hablar acerca de cuál es la relación entre los medios de comunicación, el poder y la educación. Para eso vamos a hablar un poco acerca de cada uno de estos términos. Para iniciar vamos a hablar acerca de la comunicación. Cuando hablamos acerca de la comunicación, hacemos un interfase entre lo que se nos está presentando en la sociedad. Es decir, una de ellas que ha cogido un auge muy importante, que son las redes sociales. Estamos hablando de Twitter, de Facebook, de Instagram y por qué no decirlo también de esta que digamos que en tiempos de pandemia ha cogido un poco más de efusividad en la ciudadanía y es la plataforma de TikTok. Estas son como las más populares, sin embargo, siempre han existido otras que de una u otra manera nos transmiten información. Ahí estaríamos hablando acerca de la radio, la televisión, la prensa, que de una u otra manera pues hace que la sociedad tenga de una u otra manera un poco más de conocimiento, de información. Algunas de ellas tienden a ser un poco más amarillistas, otras generan un poco más de incertidumbre y por eso pues digamos que aquí vemos a este personaje un poco como confuso frente a cuál es la verdadera historia de esa situación que podamos llegar a hablar. Si estamos hablando de una noticia cultural, social, política, económica, ¿cuál realmente es la que tiene que tener el ciudadano? ¿Cuál es la que se debe quedar? Si hablamos acerca del poder que tiene la política en la sociedad, pues realmente podríamos decir que básicamente es un 80%. Consideramos que la ciudadanía está inmersa a seguir todas las directrices que da la política. Y cuando de una u otra manera la sociedad tiende a no entender o a no creer en su totalidad, se genera un poco la discordia, ¿no? Hoy en día se habla de la marcha pacífica, en donde de una u otra manera se quiere dejar una huella, dejar una incertidumbre al Estado, al gobierno, a todas aquellas personas frente a las situaciones que se dan. Hemos visto últimamente, en los últimos 3 años, que la sociedad ya no está dando a entender y la obediencia que antiguamente se hacía. Hoy en día la sociedad de una u otra manera cuestiona el funcionamiento que tiene el poder en la política, cuestiona cada una de las directrices que se dan con el fin de que se pueda generar la duda, la incertidumbre y tratar de esclarecer aquellas situaciones que como ciudadanos consideramos que no es la correcta y que se estaría de una u otra manera vulnerando los derechos. Bueno, en cuanto al campo educativo, pues esta debe ser un conjunto de un proceso de intercambio donde nosotros como agentes educativos estamos dispuestos a la información con el fin de lograr objetivos de relación personal y enseñanza, aprendizaje para así fomentar futuras sociedades asertivas en el proceso de formación, aprovechando como maestros en la actualidad todo el avance que ha tenido a nivel de comunicación el aula y la escuela. Gran factor que podría influir en esto fue el proceso de pandemia, donde nuestros estudiantes y nosotros como docentes tuvimos que enfrentarnos a cómo llegar por medio de la comunicación utilizando diferentes plataformas las enseñanzas mediante las TICs. Último punto, quisimos exponer nuestro mapa conceptual, el que tal vez nos ayuda a enfatizar un poco la pregunta, ¿cuál es la relación entre los medios de comunicación, el poder y la educación? Pudimos observar a lo largo del curso la gran importancia y el poder que tiene la comunicación, que a veces es influenciado por algunos intereses,
pero abarca muchas expectativas, el tiempo, la familia, la escuela, el barrio, la comunicación, el profesor, todos estamos inmersos en ellos y por ende la comunicación debe ser asertiva, donde se expresen ideas, una comunicación efectiva, que escuche el mensaje, tanto que tiene el emisor como el receptor, también debe ser clara, de manera precisa, y que se consideren todos los puntos de vista, dejando a un lado el poder, la corrupción. Muchas gracias.